Mirna Velasco, la supuesta hija no reconocida de la icónica India María de México y Raúl Velasco, finalmente revela la impactante verdad sobre su ascendencia. Durante años, circularon rumores sobre su conexión con estas queridas estrellas, pero el lado oscuro de la vida de India María guarda secretos que nadie esperaba. Mirna abre su corazón sobre cómo descubrió su verdadera paternidad en un momento tenso con su madre adoptiva, y cómo esta revelación lo cambió todo. Mantente atento para una mirada exclusiva a la historia no contada de India María y las verdades ocultas detrás de la fama. 3 años después de ser revelada como la supuesta hija de María Elena Velasco, mejor conocida como la India María, y el famoso presentador Raúl Velasco, Mirna Velasco habla sobre cómo descubrió la verdad acerca de su ascendencia. En una entrevista con Chisme No Like, Mirna compartió que, al crecer, siempre sintió una desconexión con sus hermanos, tanto en su apariencia como en la manera en que eran tratados por sus supuestos padres. La verdad salió a la luz finalmente después de que se confesó con su madre adoptiva acerca de unos comportamientos inquietantes. De niña, a menudo me preguntaba, ¿por qué no me parezco a mis hermanos? ¿Por qué me tratan de manera tan diferente?, explicó Mirna. El punto de inflexión llegó cuando intentó contarle a su madre adoptiva que ella y sus hermanas se sentían incómodas con las acciones de su padre. En respuesta, su madre adoptiva se encolerizó y reveló que Mirna no era realmente su hija, añadiendo que sus verdaderos padres nunca se preocuparon por ella. Cuando le dije eso, explotó y dijo, «Ni siquiera eres nuestra hija, nos pagan por cuidarte», recordó Mirna. Después de este enfrentamiento, Mirna denunció un comportamiento inapropiado de su padre adoptivo, lo que llevó a un juicio. Fue entonces cuando su madre adoptiva finalmente le dijo la verdad. Ella dijo, «Tus verdaderos padres son Raúl Velasco y María Elena. No te quieren, nunca te quisieron y nunca lo harán». Mirna también compartió que la mujer que la crió había trabajado para el comediante y que su madre biológica, India María, tenía relaciones complicadas con los hombres. Mencionó que Raúl Velasco tenía 7 hijos, incluida la famosa cantante Ana Gabriel, y que uno de sus supuestos hermanos la había contactado recientemente. Pero, ¿qué más no sabíamos? Antes de convertirse en la querida India María, María Elena Velasco tenía un pasado que muchos desconocían. Detrás de la fama, había una historia más oscura esperando ser explorada. Nacida en Puebla de Zaragoza, México, el 17 de diciembre de 1939 y fallecida el 1 de mayo de 2015, a los 74 años. El camino de María Elena hacia la fama no fue tan sencillo como parecía. Comenzó su carrera como una conocida vedette, cautivando al público con sus bailes en el Teatro Blanquita. También se hizo un nombre como actriz de radio, demostrando su versatilidad y talento natural. A pesar de su posterior papel icónico, la actriz tenía una faceta diferente antes de la fama. Sus actuaciones como vedette incluían trajes cortos y sensuales que mostraban sus piernas, y rápidamente se convirtió en un espectáculo debido a su belleza y carisma. Desde temprana edad, María Elena soñaba con triunfar en el espectáculo, y lo logró. Su primer trabajo en el cine incluyó papeles en Ruletero a toda velocidad, El Rey del Tomate, México de mis recuerdos y Los derechos de los niños, marcando el inicio de su carrera antes de ser conocida como India María. El personaje de India María, creado por María Elena, rompió barreras y conquistó corazones. Conocida por su interpretación de una mujer indígena mexicana de San José de los Burros, India María se convirtió en un símbolo de calidez y humor. La vestimenta del personaje, que recordaba a la de una mujer mazahua, y su personalidad cómica pero encantadora, la convirtieron en una de las figuras más queridas del cine y la televisión mexicana. Antes de que María Elena Velasco se convirtiera en la icónica India María,
Vivió un pasado desafiante y tumultuoso. Criada en un ambiente muy humilde de clase trabajadora, su familia nunca pasó hambre. Pero la vida no era nada fácil. Siempre había frijoles en la mesa, pero poco más. Cuando su padre falleció, María Elena sintió el peso de la responsabilidad de apoyar a su familia y sabía que tenía que encontrar una forma de ganar más dinero. En esos días, las mujeres tenían oportunidades limitadas, especialmente en la fuerza laboral, y las probabilidades estaban en su contra. Pero María Elena estaba decidida. Comenzó a trabajar como bailarina, y fue aquí, en los vibrantes teatros de la Ciudad de México, donde comenzó a destacarse. Sus actuaciones como vedette en varios locales la acercaron al mundo de la actuación. A mediados de la década de 1960, María Elena se mudó a la Ciudad de México después de que su padre, don Tomás, se enfermara y necesitara ser hospitalizado. Desde joven, soñaba con convertirse en bailarina o actriz, y la ciudad le ofreció la oportunidad de seguir ese sueño. Fue contratada para actuar en el Teatro Tívoli, que más tarde se conoció como el Blanquita. Allí participó en sketches cómicos junto a algunos de los grandes artistas de la época, como Pompín Iglesias y Óscar Ortiz de Pinedo. Este periodo marcó un punto de inflexión, donde descubrió su verdadera pasión por el escenario y la comedia. Con el nacimiento de India María, comenzó su viaje en el cine, la televisión y el teatro. Su debut en la industria cinematográfica llegó en 1968, cuando apareció en la película El Bastardo. Fue la primera vez que llevó a la pantalla grande a su querido personaje. Se dice que para dar vida a India María, María Elena Velasco hizo grandes esfuerzos para perfeccionar el personaje. Caminaba por las calles de la Ciudad de México, observando de cerca a las mujeres indígenas para estudiar sus gestos, personalidades y, por supuesto, su vestimenta. Su madre jugó un papel crucial en darle vida al personaje, cosiendo los trajes que se convirtieron en icónicos para el personaje de India María. La historia de amor de María Elena estuvo entrelazada con el enigmático Vladimir Lipchazan, más conocido por su nombre artístico, Julián de Meriche. Un guapo actor de origen ruso, Vladimir cautivó el corazón de María Elena y ambos se enamoraron profundamente. Su relación comenzó en 1965 y duró hasta 1974, cuando él falleció. La pareja se conoció mientras trabajaban en la película Pobre pero honrado en 1973, y su vínculo creció a partir de allí. Julián de Meriche, nacido en 1909 en el Imperio Ruso, ya se había hecho un nombre en México durante la época dorada del cine. Además de ser un actor exitoso, era un renombrado coreógrafo internacional. Su encanto, modales y educación dejaron una impresión duradera en María Elena y después de conocerlo se enamoró completamente de él. De hecho, se convirtió en su esposo, y muchos dicen que fue el amor de su vida. Después de su muerte en 1974, María Elena nunca volvió a casarse. La influencia de Vladimir en María Elena fue profunda, especialmente mientras enfrentaba los desafíos de convertirse en India María, un personaje que a menudo era tratado con desdén por la sociedad. Se dice que Vladimir fue su mayor apoyo durante este tiempo, ayudándola a construir su carrera y su confianza. A menudo la tranquilizaba con palabras como, «Oh, pequeña Virgen de Zapan, te cuidaré. Te encomiendo». Lamentablemente, la vida de Vladimir fue truncada por una enfermedad respiratoria, y tras su fallecimiento, María Elena decidió permanecer soltera por el resto de su vida. El momento decisivo de María Elena Velasco llegó cuando apareció en Siempre en Domingo, un popular programa de televisión presentado por Raúl Velasco. No fue cualquier personaje de India María el que cautivó la atención del público, sino su propia interpretación única,
y rápidamente se convirtió en un nombre familiar en México. Su presencia en el programa la hizo muy querida por los televidentes, pero su interpretación también suscitó una considerable controversia. Su personaje, India María, no tenía miedo de hacer comentarios sociales audaces, criticando los problemas socioeconómicos de México y burlándose de los políticos, incluido el presidente José López Portillo. Sus bromas mordaces sobre el presidente provocaron una gran controversia, lo que llevó a que fuera temporalmente prohibida en la televisión mexicana. A pesar de la reacción negativa, su personaje siguió siendo muy querido por el público mexicano, y su aguda ironía solo aumentó su encanto. Después de disfrutar de años de éxito y fama, María Elena decidió retirarse del personaje de India María en 1999, buscando nuevas aventuras creativas. Esto la llevó a su siguiente proyecto, Huapango, 2004, donde asumió el papel de profesora de danza. La película recibió elogios de la crítica, ganando varios premios prestigiosos, incluido el Premio Diosa de Plata a la Mejor Película, Mejor Director y las categorías de revelación masculina y femenina. También ganó el Premio Ariel al Mejor Guión Adaptado. Junto a sus éxitos profesionales, surgieron rumores sobre un supuesto romance con el presentador de Siempre en Domingo, Raúl Velasco. Aunque ambos compartían una cálida relación en pantalla, a menudo enfatizando la dinámica de India María enamorada de él, llamándolo su guerito, la naturaleza de su relación nunca fue confirmada oficialmente. La química entre ellos, combinada con sus interacciones juguetonas, alimentó la especulación entre los fans y los medios sobre un posible romance fuera de la pantalla. Sin embargo, si los rumores tenían alguna base de verdad, sigue siendo un misterio. Desde hace tiempo, circulan rumores sobre María Elena Velasco y Raúl Velasco, particularmente sobre la posibilidad de que ambos tuvieran una conexión familiar oculta. Los rumores sugerían que la querida comediante y el icónico presentador de Siempre en Domingo podrían haber tenido dos hijas juntas. Este misterio persistió durante años, entrelazando sus legados de una manera que dejó a muchos preguntándose sobre la verdad detrás de la especulación. La verdad sobre las supuestas hijas de Raúl Velasco y María Elena Velasco permaneció envuelta en secreto hasta que fue revelada tras la muerte de ambas figuras icónicas, Raúl Velasco en 2006 y María Elena en 2015. En entrevistas, Mirna Velasco relató cómo descubrió la verdad sobre su ascendencia. Describió cómo, mientras crecía, notaba las marcadas diferencias físicas entre ella y sus hermanos, y la forma distinta en que la trataban sus supuestos padres. A pesar de los rumores y la especulación, la verdad siguió siendo un misterio para muchos, y se dice que los detalles de esta compleja historia familiar acompañaron a Raúl y María Elena hasta sus tumbas. En medio de una compleja y emocional revelación, Mirna Velasco recordó un momento doloroso cuando su madre adoptiva la confrontó con la verdad. Siempre había sentido que algo no encajaba, y la verdad salió a la luz durante una conversación acalorada. Su madre adoptiva, molesta, le dijo que no era su hija, asegurando que sus verdaderos padres nunca la habían querido. «Me pagaron para que te cuidara», le dijo Mirna, una declaración que dejó a la joven sorprendida y en busca de respuestas. La situación se intensificó cuando Mirna informó que su padre adoptivo había interactuado inapropiadamente con su hermana, lo que llevó el caso a juicio. Fue en este tumultuoso período que su madre adoptiva, en un momento emocional, reveló el secreto que había guardado durante años. «Sí, hay otras hijas de mi madre que puedes ver en YouTube», confesó, explicando que, aunque Mirna había sido adoptada, había otros hijos, hijas biológicas, que habían sido parte de la familia. Luego, la madre adoptiva de Mirna compartió la verdad más impactante de todas. «Tus padres son Raúl Velasco y María Elena Velasco. Ellos son tus padres y no te quieren, nunca te han amado y nunca lo harán».
Esta revelación hizo que el mundo de Mirna se derrumbara, dejándola lidiando con la dura realidad de su ascendencia. Más detalles sobre su adopción salieron a la luz cuando Mirna descubrió que la mujer que la había criado trabajaba para el famoso comediante Raúl Velasco. Esta conexión avivó las sospechas de que su familia adoptiva podría haber estado involucrada en el mundo del entretenimiento de maneras no del todo transparentes. Su madre adoptiva también reveló que Velasco tenía 7 hijos en total, uno de los cuales, la cantante Ana Gabriel, supuestamente formaba parte de la familia extendida. Pero la historia no terminó allí. Otra teoría comenzó a circular, esta vez involucrando a Denise Guerrero, la vocalista del grupo pop Belanova. Durante años, circularon rumores de que Denise era hija de María Elena Velasco. La especulación comenzó como comparaciones inocentes en las redes sociales, donde los fans comenzaron a notar similitudes físicas entre las dos. El rumor ganó fuerza, especialmente en la década de 2010, cuando Belanova lanzó éxitos como Dance My Heart y I'm Not Going to Die. Esta teoría fue ampliamente discutida en plataformas sociales, incluida TikTok, donde la idea de que Denise Guerrero podría ser la hija biológica de la querida comediante y actriz se convirtió en un tema candente. A pesar del debate continuo, Denise nunca ha abordado públicamente los rumores. Desde muy joven, la vida de Mirna Velasco estuvo marcada por un misterio que no se descubriría hasta años después. Fue dada en adopción por una pareja de Los Mochis, Sinaloa. Sin embargo, Mirna reveló más tarde que Denise Guerrero, la vocalista del popular grupo Belanova, también se cree que es hija de la icónica actriz India María, lo que sugiere que ambas mujeres podrían ser hermanas. Mirna compartió que se sometió a una prueba de ADN junto con su media hermana, Karina Velasco, y Denise Guerrero, para confirmar la conexión. A pesar de los resultados, Mirna dejó claro que no le interesaba el dinero ni la atención de los medios y no quería discutir el tema públicamente hasta después de la muerte de uno de sus hijos, quien le había instado a revelar la verdad. La verdad detrás de estos rumores se aclaró después de la muerte de India María. Se reveló que ella había dado en adopción a varios de sus hijos, incluyendo 2 hijas, que eran solo bebés en ese momento. Se dijo que la razón por la que tomó esta difícil decisión fueron las exigencias de su floreciente carrera, que le impedían cuidarlas. Entre los rumores que circulaban, se encontraba la afirmación de que estas hijas eran el resultado de la relación de India María con Raúl Velasco. Ni India María ni Velasco confirmaron ni desmintieron públicamente la historia, dejando a los fans preguntándose sobre la verdadera naturaleza de su conexión. Además de estas revelaciones, se ha especulado durante mucho tiempo que Ana Gabriel, la conocida cantante mexicana, podría ser también hija de India María. Sin embargo, esta teoría sigue sin confirmarse. Aunque pueda sonar como un rumor extraño, durante años hubo especulación de que la cantante Ana Gabriel era hija de la querida actriz mexicana India María. Una fuente no identificada afirmó que, hace años, durante unas vacaciones en Puerto Vallarta, se hospedaron en una casa donde vivían personas mayores, y fue allí cuando surgió la historia. Según este relato, Ana Gabriel nació en 1955 como la primera hija de India María. Sin embargo, India María, incapaz de cuidar de su hija en ese momento, decidió darla en adopción. Lo que no sabía es que su hija crecería para convertirse en una de las cantantes más icónicas de México. Hubo murmullos sugiriendo que Ana Gabriel era en realidad hija de María Elena Velasco, pero que su apellido había sido cambiado debido a la vergüenza de su madre por ella. Sin embargo, la propia Ana Gabriel abordó este rumor directamente. En una presentación de 2006, reveló que era hija de Ramón Araujo Valenzuela e Isabel Young, señalando que su madre tenía ascendencia china.
Esta declaración pública puso rápidamente fin a la especulación de que India María fuera su madre. La controversia en torno a India María, sin embargo, tomó un giro diferente en los años posteriores a su muerte en 2015. Como figura legendaria en la cultura pop mexicana, conocida por su interpretación de un personaje cómico indígena, India María se encontró en el centro de debates sobre el racismo. Su personaje, que una vez la hizo un nombre popular, ahora era visto por algunos como una perpetuación de estereotipos dañinos sobre los pueblos indígenas. El debate resurgió en 2020 durante el programa de telerrealidad The Most Dredge 3, cuando uno de los concursantes drag queen se disfrazó de India María para una parodia. Las redes sociales estallaron en protestas, con críticos acusando al personaje de contribuir a una representación racista de las comunidades indígenas. Aunque India María fue una figura querida, el hecho de que su interpretación reflejara estereotipos sobre los pueblos indígenas planteó preguntas sobre cómo la comedia y el entretenimiento a menudo utilizan tales figuras de manera que pueden ser vistas como denigrantes. Un hilo en Twitter de la cuenta RacismMX señaló que personajes como India María, aunque destinados a ser un homenaje alegre, a menudo se burlaban de las costumbres, el lenguaje y el comportamiento indígena de maneras que reforzaban estereotipos negativos y dañinos. El argumento era que tales representaciones, aunque cómicas, contribuían al problema más amplio del racismo y el clasismo en la sociedad mexicana. Uno de los jueces de The Most Dredge 3, Johnny Carmona, se pronunció sobre el problema, enfatizando que tales representaciones eran de un México que ya no quería perpetuar visiones clasistas o racistas. Para muchos, este fue un momento de reflexión, una oportunidad para reevaluar cómo los íconos de la comedia y la cultura del país reflejan su realidad diversa. La rivalidad entre India María y Cantinflas también es una de las historias más comentadas en la historia del entretenimiento mexicano. Aunque ambos fueron figuras icónicas de la época de oro del cine mexicano, durante mucho tiempo circuló el rumor de una rivalidad profunda entre los dos comediantes, a pesar de que ninguno de ellos reconoció públicamente ningún problema entre ellos. La historia cuenta que India María, conocida por su interpretación de un personaje indígena cómico y entrañable, una vez se jactó de que Cantinflas, aunque era una figura popular, no tenía la misma capacidad de convocatoria en taquilla que ella. Aseguró que, mientras Cantinflas se presentaba en los sets de filmación, sus películas no tenían el mismo poder de llenar cines. En contraste, las películas de India María siempre llenaban los teatros, con más de 2,000 asientos ocupados en cada proyección. El periodista Gustavo Suárez sugirió una vez que la tensión surgió del hecho de que India María estaba atrayendo grandes multitudes, superando a Cantinflas en la taquilla. Esta rivalidad supuestamente se intensificó debido al gran éxito de las películas de India María y a que su popularidad estaba en aumento, mientras que la estrella de Cantinflas, aunque seguía brillando, no era tan fuerte en comparación. Esta rivalidad pública se hizo aún más evidente a medida que India María llenaba los cines con sus películas, mientras que Cantinflas, a pesar de ser una gran figura cómica, no podía replicar ese nivel de éxito en taquilla. Aunque ambos comediantes asistían a eventos públicos y ceremonias de premios, no había indicios de amistad entre ellos. De hecho, se decía que solo se intercambiaban amabilidades en dichos eventos y nunca trabajaron juntos en ninguna película o proyecto televisivo. Su falta de colaboración solo alimentó los rumores de una enemistad continua entre ellos, con algunos incluso especulando que su rivalidad se debía en parte a su competencia por los primeros puestos en la industria. Detrás del querido personaje de India María, María Elena Velasco era una mujer envuelta en misterio, especialmente en lo que respecta a su vida privada y su fortuna. A lo largo de los años, muchas controversias y especulaciones han rodeado su legado, particularmente en lo que respecta a sus herederos y los bienes que dejó atrás. Cuando Velasco falleció,
Las estimaciones de su fortuna variaron, con algunos informes sugiriendo que su riqueza ascendía a alrededor de 5 millones de pesos. Sin embargo, en el apogeo de su carrera, se cree que su fortuna superaba los 50 millones de pesos. Esto levantó la pregunta: ¿qué ocurrió con la fortuna de India María? María Elena Velasco era conocida por ser una persona muy reservada, prefiriendo centrarse en su trabajo en lugar de en la vida pública. Rara vez concedía entrevistas y mantenía su vida personal alejada de los reflectores, diciendo que actuar y realizar espectáculos era lo que realmente la llenaba. Esta reticencia añadió misterio a su legado después de su fallecimiento. Cuando murió, surgieron de inmediato preguntas sobre su herencia y cómo se distribuyó su riqueza. En el auge de su fama, Velasco había acumulado más de 50 millones de pesos, un testamento de su éxito en la industria del cine, donde trabajó tanto como actriz como productora. Su matrimonio con el actor ruso Vladimir Lipis-Chazan, quien falleció en 1974, fue otro aspecto de su vida personal que despertó el interés público. Juntos tuvieron 3 hijos. Sin embargo, se sabía poco sobre cómo se dividió la riqueza de Velasco. Era conocida por invertir gran parte de sus ganancias en sus propios proyectos cinematográficos, lo que dejaba su herencia incierta. Según estimaciones de un sitio web sobre personas adineradas, la fortuna de María Elena Velasco, al momento de su muerte, rondaba los 5 millones de pesos. Esta cifra sugería que sus hijos habrían heredado esa cantidad. Desde su fallecimiento, sus hijos han continuado trabajando en la industria del entretenimiento, principalmente como productores en el cine y el teatro, continuando su legado a su manera. En su biografía, se revela que María Elena Velasco, mejor conocida como India María, colaboró con algunas figuras icónicas de la comedia mexicana, incluyendo al fallecido Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, durante las décadas de los 70 y 80. El reinado de Velasco como la reina de la taquilla en 2488, México se consolidó con películas exitosas como Piporro, pero no tanto, El presidente municipal, Dura pero segura, El coyote emplumado y El miedo no camina en burro. Su arduo trabajo en la industria del entretenimiento le trajo un éxito inmenso y millones de pesos, los cuales dejó para sus hijos. Conocida por hacer reír a la gente hasta hacerla llorar, la interpretación de María Elena Velasco como India María trajo alegría a generaciones, superando la tristeza con humor. Sin embargo, a pesar de su fortaleza, no pudo vencer el cáncer de estómago, que finalmente le quitó la vida a la edad de 74 años. Aunque continuó trabajando en los años previos a su muerte, había estado luchando contra el cáncer desde 2009. Fue una verdadera icono de la cultura popular mexicana, a la par de figuras como Chespirito, Cantinflas y El Chavo del Ocho. Sus últimos momentos, según informó El Universal, ocurrieron mientras seguía trabajando. María Elena se había retirado del cine y la televisión por más de una década antes de hacer su regreso en la película de 2014, Hija de Moctezuma. Lamentablemente, luchó durante 12 años contra el cáncer de estómago, inicialmente negando el diagnóstico, y se sometió a una cirugía poco antes de su fallecimiento. A principios de 2015, un fuerte dolor abdominal la obligó a dejar de trabajar, marcando el fin de una era para la querida actriz. Su muerte fue anunciada por la cadena Televisa y, como sucede con cualquier figura legendaria, la vida de India María estuvo rodeada tanto de admiración como de especulaciones. Hubo controversias, especialmente en lo que respecta a sus herederos y la fortuna que acumuló a lo largo de su carrera. Detrás del personaje de India María han surgido innumerables mitos e historias, dejando al público reflexionar sobre las realidades de su vida, su legado y su lugar en la cultura mexicana. Si eres fan de India María y su innovadora carrera, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar un comentario. Si te gustó esto, danos un like. Nos vemos la próxima vez.
Adiós.